van a empezar a distanciarse más y a acusarse mutuamente, o al menos, lejos de lo que era la política de Trump, de aranceles y una guerra más comercial, esto ya pasa a tener otro color. Pasa a ser declarativo y también a nivel expansivo con el resto del mundo. Mucho hemos hablado también de, por ejemplo, la diplomacia de las vacunas. Así que un nuevo escenario mundial y, como bien decían ustedes, chicos, en el título, puede ser una nueva guerra fría, puede ser una nueva carrera entre dos potencias con sus respectivos aliados para ver quién ejerce más peso o quién ejerce más influencia en un contexto internacional que es completamente distinto, insisto, al de hace varias décadas cuando la OTAN se formó. Prácticamente por una lucha por el liderazgo del mundo, prácticamente. Lo que podría llegar a ser esa pregunta que te hacíamos hace un rato. ¿Se viene una nueva guerra fría? ¿De qué manera? Vamos a analizar este tema con Eduardo Martínez, que es analista internacional, está con nosotros. ¿Qué tal? Todo el equipo de La Voz de la Ciudad te saluda. Eduardo, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos ustedes. Siempre es un placer estar con ustedes aquí. Igualmente, poniendo a China en el ojo de la tormenta, ¿sí? Con respecto a lo que son las posturas, como recién estábamos haciendo en la presentación, lo que significa, para algunos lo que está bien, lo que está mal, la llegada de Joe Biden, que ahora tal vez puede refortalecer la postura de la OTAN. ¿Qué pensás con respecto a esto? A ver, para que la gente entienda, cuando la OTAN se crea para limitar el poder soviético en plena Guerra Fría, es decir, una alianza militar que trataba de frenar lo que era la alianza del bloque del Este, liderada por la Unión Soviética y países aliados de la Unión Soviética. Entonces se crea la OTAN, y la OTAN, después de la disolución de la Unión Soviética, entró en una etapa medio como extraña, ¿no? Como diciendo, bueno, se me cayó mi enemigo, empieza a tratar de reencontrar el porqué de su existencia y pasó a ser casi una alianza militar fuertemente en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Es decir, funcionó durante un tiempo, Estados Unidos empieza a decaer su influencia en la OTAN, en la última etapa de Trump directamente se peleó con la OTAN y se peleó con Europa, por lo cual casi no había relación, Estados Unidos se queda muy solo, y Biden retoma esto, te dice, bueno, a ver, vamos a reorganizar la OTAN, vamos a volver a hacer una alianza. ¿Quiénes son los enemigos? Porque si vamos a armar una alianza... Claro. ¿Para qué? Bueno, ¿Cuál es el volvemos objetivo? otra vez. Claro, es decir, volvemos otra vez con el tema de Rusia, que fue menor en este caso, porque si uno ve las declaraciones contra Rusia, fue menor el tema, y apuntaron a la nueva guerra. ¿Cuál es la nueva guerra fría? ¿En qué se basa? No es el poderío bélico, por más que le critican a China el tema de las armas nucleares, es la guerra económica. Y en ese sentido, Biden es intacto, ¿no?, en la comparación con Trump. Es decir, agarró la guerra económica con China, la planteó en la OTAN y diciendo, este es nuestro nuevo conflicto. Vamos a salir de las guerras convencionales, nos vamos a retirar todos de Afganistán en septiembre, nos vamos todos, después de 20 años, nos retiramos todos y nos dedicamos al tema chino, que es el que se está comiendo el mundo, el que hace prácticas que Occidente no considera o limpias o atentan contra los derechos humanos, limpia económicamente, y el tema de derechos humanos, sobre todo con algunas minorías musulmanas. Es decir, apunta todos los cañones ahí, hoy, en un mismo día donde Estados Unidos está haciendo unas maniobras militares en el mar de China y China quejándose porque los barcos norteamericanos están cerca de los chinos. Te perdemos por momentos, Eduardo. Ahora. Por momentos se nos va en alguna frase, no te recibimos sí, a ver, bien. No. Ahí bien, ahí. Cuando levantás el tono, perfecto. Ahí, perfecto. No, el tema es que justo toda esta guerra económica con China se da en el mismo momento en que ahora Estados Unidos redobla la apuesta militar y está caminando ahí con sus barcos por el mar de China, muy cercano a los buques chinos. Es una pena que se nos entrecorte y no podamos terminar de escuchar la idea en general. Eduardo, ojalá que podamos seguir con la conversación de buena manera y podamos entender todo el concepto, ¿no? Porque es muy interesante el tema, sobre todo viendo desde un analista internacional, ¿no? Que nos cuente a nosotros para que entendamos un poco más. Nos llevaste atrás en el tiempo y estamos entendiendo cómo es la postura de cada uno en este juego. ¿Y a dónde patea también, lástima ¿no? que no se escucha bien.
Por Sí, momentos, y cuando empezás a hablar, sí, después es como que se cierra el micrófono, lamentablemente. Bueno, a ver, el tema sería, para hacerlo bien sencillo, cuando antes era una alianza militar contra Rusia para ver quién tenía más cantidad de misiles y frenar el avance militar soviético, hoy es una guerra comercial. Y el enemigo cambia. Rusia pasa a segundo plano y China, que se está comiendo el mundo a nivel económico, pasa a ser el enemigo central, más en una época de pandemia donde cada centavo cuenta. Entonces, quizá la gran noticia es que la OTAN se rearma después de que Trump prácticamente no le había dado importancia y se había peleado con casi toda la organización, incluyendo sobre todo los socios europeos. Y hoy los cañones están en una guerra económica. El mundo está cambiando. Y están pensando, obviamente que hay otros temas que son importantes, que hay una carrera nuclear en China que es preocupante, eso es cierto. Pero ya sabemos, las potencias como Estados Unidos también critican a otros que tienen armas nucleares cuando ellos son los principales productores. Entonces, no hay tampoco, en la geopolítica no suele haber mucha ética. Eduardo, pero sí. Recién estabas hablando sobre el poderío de China, ¿no? Y en los últimos tiempos también todas las inversiones de China en Latinoamérica. ¿Qué papel juega Latinoamérica en todo esto, en toda esta pulseada? Qué gran pregunta. Es que, mirá, nosotros allá por el año 2005 recuerdan que hubo una reunión en Mar del Plata donde vino Bush a hacer el tratado americano comercial que nosotros El famoso ALCA. desechamos porque exactamente, que nosotros desechamos porque Estados Unidos nos iba a comer en ese tratado, ¿no? Realmente. Nosotros desechamos el ALCA con Estados Unidos y en estos 16 años China armó su ALCA. Está en 18 países. Claro. Claro, Entonces, avanzaron igual. No avanzó Estados Unidos, pero avanzó China. Claro. Y lo avanzó como hacen los chinos. Es decir, a paso de hormiga, De a poquito, claro. no en una forma evidente, claro, no en una forma evidente, por ejemplo, insertando dinero en las administraciones para generar proyectos que tienen que ver con energía, con alimentación, y bueno, es decir, fue de a poquito, y el Cono Sur, prácticamente todos los países tienen alguna alianza específica con China. Hoy el Mercosur está tratando de mirar también abrir otras puertas, ¿no? Tratar de generar esta alianza económica con Europa, que es muy bueno, ¿no? Es decir, que hay mucha competencia de productos, pero a Latinoamérica nos viene muy bien, pero lo cierto es que China avanzó y está en casi todos los países latinoamericanos pisando fuertemente a las puertas de Estados Unidos, porque Claro. antes era el coto de caza norteamericano y hoy es China el que ocupa ese lugar en Latinoamérica y Estados Unidos lo ve y lo plantea en el G7, en la OTAN, en donde pueda. Si bien hubo como pequeñas descompresiones, las tonterías de aquello de, por ejemplo, que Biden dijo, bueno, ahora puede estar TikTok y puede estar estas cosas que Trump había quitado, ¿no? Porque eran empresas chinas, que decía que había espionaje. Más allá de esos pequeños gestos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China está en su furor y Europa entiende también que están perdiendo mercados con el avance chino y hacen hincapié en el trabajo esclavo, que por eso la economía, los productos salen tan baratos y apuntando al tema de derechos humanos, pero lo cierto es que las nuevas guerras son comerciales. Hoy se retiran de Afganistán todos y apuntan a China en lo comercial. Es la nueva guerra. Eduardo, leyendo un poquito las declaraciones del secretario general de la OTAN, de Stoltenberg, dice que valoró muchísimo que los países de la OTAN se hayan puesto de acuerdo en vigilar a China, pero que eso no tiene nada que ver y no tendría por qué inmiscuirse con las relaciones comerciales que cada uno de estos 30 países tiene con China. Tiene como un poco de doble sentido, porque lo vigilamos, pero bueno, si vamos a hablar de dinero, caemos en la frase del business are business, negocios son negocios. Excelente. A ver, todos ven a China como un enemigo comercial, pero a la vez todos lo necesitan. Claro. Todos le venden. Es decir, todos se quejan cuando China mete los productos, pero en el momento de venderle a más de 1.000 millones de personas, nadie se queja. Es decir, China ha logrado eso. China trabaja todo el tiempo pensando de aquí a 50 años. Y te digo un ejemplo tonto. Hace
5 o 6 años trascendió que China se puso como mentalidad ganar el Mundial de Fútbol dentro de 50 años. Y todos los años hacía. Claro, está avanzando. Bueno, sí. De a poquito, diciendo, ellos piensan así, piensan de acá a 50 años. Es una visión muy europea. Yo hace unos años hablaba con alguien de la embajada francesa y le preguntaba, bueno, ¿cómo va a ser tu próximo año? ¿Cómo imaginás el próximo año de Francia? Y dice, mira, yo no sé cómo va a ser el próximo año de Francia, yo te puedo decir cómo va a estar Francia en 20 años. Es decir, ellos piensan mucho, nosotros sobrevivimos todos los días, pagamos las cuentas todos los días. Qué terrible. Ellos piensan de a 20, de a 50 años, y ellos ven que de aquí a 50 años China va a ser la potencia. Sí, real. Es una visión más de Esto Estado no lo que de limitan. país. Claro, es decir, si no lo empiezan a limitar ahora, los que eran potencias hasta hace poco tiempo, Estados Unidos cayó mucho desde el 2001 hasta ahora, en su influencia militar, en su influencia económica, sigue siendo una gran potencia, obviamente, pero no tiene la incidencia, su voz en los organismos internacionales como lo era antes. Antes Estados Unidos atacaba a alguien y iban 30 países detrás. En la Primera Guerra del Golfo hubo 36 países. En la última vez que atacó a Medio Oriente no quiso ir nadie con Estados Unidos. Es decir, hay como un decaimiento del poderío norteamericano, un surgimiento de los gigantes asiáticos, y es donde Europa y Estados Unidos tratan de nivelar la balanza y dicen, ¿cómo paramos todo esto? ¿No? Y entonces surgen este tipo de conversaciones en donde hay realidades como el trabajo esclavo, hay que decirlo, y muchas violaciones a derechos humanos, y también mucho prejuicio del nuevo sistema económico que plantea China en el mundo. En este caso, Eduardo, me hiciste acordar una frase que leí al principio de la pandemia, sobre todo también de parte de autoridades europeas, que decían que años atrás o en otras ocasiones con problemas de salud, todos miraban a Washington y sabían qué hacer, pero que esta vez miraron a Washington y como que nadie levantó el teléfono. O sea, en parte también tiene que ver con esa decisión de Estados Unidos de mirar un poquito hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera. El famoso hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, ¿no? Como reconstruirse o refundarse de las bases. Absolutamente. Es más, Biden es más militarista que Trump. Sí, los demócratas en general. Sí, por él Trump se volcó hacia adentro, toda la artillería dentro de Estados Unidos. Biden tiene un sentido más globalista y está recuperando alianzas. Eso obviamente que preocupa a China, porque una cosa era discutir directamente Trump y Xi Jinping, y otra cosa es que el G7 y la OTAN se te planten. Es distinto, claro. Digamos, es decir, China lo ve como distinto. De hecho, hubo una preocupación en la contestación. China no le fue indiferente esta última reunión del domingo. Entonces, uno ve todo esto y dice, bueno, obviamente que se está polarizando el mundo entre un eje Europa-Estados Unidos y un eje Oriente, que esperemos que esa guerra comercial no nos arrastre a todos, porque pensemos que en un momento de pandemia, donde, como te decía antes, cada centavo cuenta, lo último que hay que hacer es empezar a hacer bloqueos, cuestiones que si nosotros conversamos con China nos empieza a mirar mal a nosotros, si nosotros conversamos con Estados Unidos, China nos mire mal. Es decir, eso perjudica a todo el mundo y la verdad es que los demás países, sobre todo los que estamos tratando de salir de esta crisis, no nos arrastran. Tal cual. Clarísimo, como siempre. Un placer hablar con vos, Eduardo. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros.